Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida al panel Elecciones en Estados Unidos, el día después del Supermartes. ¿Y qué día después del Supermartes? Esta actividad es parte de las terceras jornadas de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Noeli Cristi y voy a estar a cargo del encuentro de esta tarde. Les pido que mantengamos los micrófonos cerrados mientras dure la exposición de Ioni Abelson y de Ricardo Castillo, y que si tienen problemas con el sonido pueden apagar la cámara de la computadora o el Wi-Fi de algún otro dispositivo de su casa. Quiero agradecer la presencia del decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Gustavo Nahón, y también de la decana de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Magíster María Fernanda Vázquez. También vemos conectados estudiantes, docentes, funcionarios de la casa, invitados, invitadas de otras organizaciones del país, Latinoamérica, España, Portugal. La conferencia va a durar aproximadamente 40 minutos y luego vamos a tener un espacio de intercambio. Así que los invito a dejar sus comentarios en el chat, que luego los vamos a recuperar. Y quienes nos estén mirando a través de YouTube también pueden dejar sus consultas en esa plataforma. Además, pueden participar en redes sociales con los hashtags Recalculando y JCUNLZ. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram en las cuentas de la facultad, @socialesunlz, o en las cuentas de la jornada. Estamos como JC Sociales UNLZ en Instagram y jornada.com.unlz en Twitter. Les comento también que durante la charla les vamos a pasar un enlace para que puedan solicitar certificado de asistencia a quienes lo deseen, así que pueden completar ese formulario. Yo, en lo personal, le quiero agradecer muchísimo la presencia a Jonathan y a Ricardo, que, bueno, con Ioni durante este año llevamos adelante el ciclo campañas, donde él hizo entrevistas a importantísimos consultores de Latinoamérica como Ani Parraguirre, Antonio Sola, Juan Coure, Roberto Isurieta y Jaime Durán Barba, así que bueno, es un placer que vuelva a estar con nosotros. Ahora le voy a ceder la palabra al moderador de esta actividad, que es Marcelo Rielo. Marcelo es docente de nuestra casa, es periodista especializado en política, exdirector del servicio de radio de Telam y actual editor de los portales de noticias Nueva BA y Política Argentina. Así que te cedo la palabra, Marcelo, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Noelí. Muchas gracias también a las autoridades presentes de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Derecho y de la Universidad, y así como a todos los docentes, investigadores y estudiantes que están participando de todas estas jornadas. Bueno, como nos invita el título de este panel, Elecciones en Estados Unidos, el día después del Supermartes, hoy es el miércoles después del martes, que siga el primer lunes de noviembre, como reza la ley electoral de los Estados Unidos, que tiene 165 años. Y bueno, esperábamos a esta hora tener algunas certezas, pero todavía más incertidumbres, y justamente eso es lo que ocurrió. Todavía no está confirmado oficialmente si Donald Trump y el Partido Republicano van a seguir al frente de los Estados Unidos, o si va a ser el caso de Joe Biden y de los demócratas y su vuelta a la Casa Blanca. Sin embargo, tenemos sí algunas nociones previas que seguramente los expositores nos van a ayudar a comprender, a entender y a reflexionar, y que en primer lugar tienen que ver con la modalidad de votación que hay en los Estados Unidos, que es muy distinta a la que conocemos nosotros desde acá. En segundo lugar es entender también el hecho de que quien comande en los Estados Unidos conlleva un interés particular en la Argentina y en la región. Pero en tercer lugar, y principalmente, que se trata de una jornada en la que vamos a aprender mucho lo que tiene que ver justamente con el foco de las jornadas, que es intercambiar y recalcular un mapa acerca de la comunicación estratégica y la conversación pública, justamente después de un evento como la campaña electoral de los Estados Unidos, con una gama múltiple de novedades y variables de análisis en materia de comunicación política, que hoy vamos a poder comprender mejor gracias a los expositores que vamos a poder escuchar y con los que vamos a poder intercambiar. Ellos son Jonathan Abelson,
que es máster y colaborador académico en the Graduate School of Political Management en the George Washington University, y es socio fundador de Via Consulting, además de haber obtenido diversos reconocimientos internacionales por su trabajo a lo largo de una gran cantidad de países de todo el continente. También vamos a escuchar a Ricardo Amado Castillo, que es profesor de movilización de bases, lo que se conoce como Grassroots, en la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de George Washington University. Además de haber trabajado en equipos de estrategia y comunicación política de candidatos, gobiernos y partidos en diversos países también del continente. Así que, sin más, Ricardo, Ioni, siguen ustedes. Estás muteado, estás muteado. Gracias, Marcelo, por la introducción. Gracias a la universidad, como ustedes dijeron, ya soy un amigo de la casa y para mí es un honor enorme que me tomen como tal y me tengan en cuenta y les agradezco muchísimo. Y bueno, y para todo lo que pueda ayudar, ya saben que siempre estamos. Y la idea de hoy es hablar justamente de los resultados de las elecciones que se dieron ayer en los Estados Unidos, y la verdad es que pensamos, cuando preparamos esta presentación, cuando la armamos junto a Ricardo, que es mi socio, amigo, vive en Washington, D.C., así que nos puede dar también un panorama más real de cómo se está viviendo allá estas elecciones, pero cuando la armamos, pensamos que íbamos a tener un resultado un poquito más claro de qué iba a pasar. Como siempre, digamos, siempre tarda un poco, pero uno va teniendo, si no tenés el resultado a la noche, ya está cantado. Pero bueno, en este caso no es así, es un final abierto. Y voy a empezar porque tenemos una presentación que me parece interesante, estructurada y un poquito larga, entonces no me quiero anticipar en la introducción. No sé, Ricardo, si vos querés decir algo o directamente arranco. No, mira, solo en la introducción, además de saludar y agradecer, pues amanecemos con un país roto, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que arrancar por el final también. A veces, no lo digo bromeando, a veces en cada país, y Argentina es uno, piensan que la grieta es una cosa exclusiva de nuestros países. Y aquí también vivimos lo mismo, ¿verdad? Con dos extremos que no solamente están divorciados, sino que cada día están más separados, dos extremos que no se entienden. Gane quien gane, la distancia cada día es mayor, la polarización cada día es mayor y van a venir tiempos muy difíciles. Pero bueno, Johnny, arranquemos. Eso es muy interesante, sumado a que en Estados Unidos el voto es optativo, o sea, vota más o menos el 67% del electorado. Entonces habría que preguntarse qué pasa con el restante 23%. ¿Está en los extremos? ¿Está en algún punto más central? ¿Es realmente un país dividido o el país dividido es las bases electorales de cada partido? No tenemos esas respuestas, pero me pareció interesante comenzar quizás con ese comentario, esas preguntas. Empezamos con la presentación o con la charla en sí, que cambiamos del título. Estas son nuestras cuentas de Twitter, por si nos quieren seguir. ¿Por qué ganó? Y llene el espacio. Porque hubiera ganado quien hubiera ganado, Ricardo y yo seguro hoy teníamos una narrativa súper clara, convincente y concisa de por qué ganó uno o el otro. Y los íbamos a convencer de que el que ganó hizo las cosas mejor y lo pensó mejor y se dio todo y el otro hizo las cosas peor, entonces perdió. Como hoy no tenemos ni un ganador ni un perdedor, nos pone en el desafío de intentar construir una narrativa de por qué uno ganó, o sea, de cómo fue cada campaña, sin el facilismo de decirlo con el resultado en mano. Porque si yo sé que Trump ganó o Biden ganó, hubiéramos venido hoy con un montón de respuestas que explicaran por qué Trump ganó o Biden ganó. Y al no tener esas respuestas, nosotros podemos plantear preguntas mucho más interesantes y intentar hacer como un borrador de una respuesta sin necesariamente tener la respuesta en sí, porque la respuesta también nos la va a dar el tiempo. A ver quién hizo las cosas mejor o quién tenía razón y quién no.
Y para eso, y ahí vi una pregunta que preguntaba cómo se reparten los votos electorales o los escaños en Estados Unidos, y es un tema muy complejo que si realmente lo explicáramos al detalle, estaríamos media hora, pero vamos a intentar hacerlo lo más simple posible para que se entienda. Así como había en Argentina hasta el 94, allá hay un colegio electoral también, donde en lugar de ser que gana la mayoría directa gana todo, como es en cualquier sistema presidencialista de América Latina, cada estado cuenta los votos de forma interna, con sus reglas, con sus formas de votar y con su propia justicia estatal, digamos, cada estado es como un pequeño país, esos votos se suman y el que gana el estado gana todos los delegados. Todos esos delegados, después en teoría, lo que pasó cuando se armó la Constitución, se iban a Filadelfia la primera vez, después a Washington, D.C., bueno, cada uno tenía el colegio electoral y esos delegados, digamos, iban al colegio electoral y votaban por quien ganó en ese estado. Y así se enteraban quién había ganado en cada estado y se nombraba al presidente del país. Hoy se mantiene este sistema, cada estado tiene un número de electores, y no por ser más grande el número de electores por estado, el estado pasa a ser más importante electoralmente, porque muchos estados importantes como California, por ejemplo, que es el que más votos electorales tiene, voto electoral es proporcional a la población, es demócrata siempre, entonces no pasa a tener mayor relevancia porque más o menos los partidos en los estados que siempre votan por ellos tienen un número más o menos igual de electores en el colegio electoral, y los que terminan definiendo son los que pueden ir para uno o para el otro. Ese es un poco el tema. O sea, de golpe un estado como, no sé, Pensilvania, que creo que tiene 25 votos electorales, o 28, no me acuerdo, termina definiendo, siendo más chico que Texas, Florida o California, porque es el que puede ir para un lado o para el otro. Entonces es el que puede inclinar la balanza para Trump o para Biden. Este es el escenario electoral, y para que entiendan los desafíos que estamos viviendo hoy, el 2020, en esta elección americana, está bueno arrancar con el resultado del 2016, cuando Trump le ganó a Hillary. En el margen de la izquierda de las pantallas, o sea, de nuestra izquierda, lo que es Washington, Oregon, California, Nevada, a veces para un lado o para el otro, en general votan demócratas, y el margen derecho también, o sea, la costa este también, Maine, Nueva York, Massachusetts, Vermont, New Jersey, hasta Virginia, todos esos votan siempre demócratas. Y el centro, inclusive Texas, Oklahoma, Kentucky, todos esos votan siempre republicanos. Entonces, esos no son votos que a nivel electoral interesen, sino terminan interesando los que podrían ir para un lado o para el otro, que son, en general, Florida, que es el que definió la famosa elección de Bush contra Al Gore en el 2000, Virginia en un momento era para un lado o para el otro, ahora es siempre demócrata. Texas este año estuvo bastante cerca, pero fue bastante republicano, igual tampoco es un estado al que se le dé mucha importancia, pero en estos últimos días, los estados que permitieron que Trump le gane a Hillary, y por qué nadie esperaba nunca que Trump le gane a Hillary, son Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que siempre fueron demócratas, de hecho, históricamente nunca habían votado a un republicano, y la primera vez que votan a un republicano es con Trump. Por eso nadie nunca esperó que gane Trump, porque en esos tres estados se descontaba que iban a ganar los demócratas. Da la casualidad que esos son los mismos tres estados, sumados a otros, que más o menos se sabe, pero a otros tres más si se quiere, que son los que están definiendo hoy la elección, los que se están contando todavía los votos. ¿Y por qué se están contando todavía los votos? Porque por el COVID se les pidió a la gente, sobre todo el Partido Demócrata, que hagan el voto anticipado, sobre todo por correo, para no ir a una central de votación y enfermarse. El voto por correo existió siempre, pero nunca fue muy utilizado. La gente iba en general en persona, era utilizado en 15, 20%, hoy en algunos estados está arriba del 50%, 55, 60% de gente que votó por correo. Esos sobres, esos votos, se empiezan a abrir últimos en la mayoría de los estados. Por eso al principio en muchos estados Trump tuvo una ventaja, y a medida que pasaban las horas y se empezaban a abrir los votos por correo,
Biden empezaba a empatar y hasta ganar en algunos de estos estados. El tema es que en algunos de estos estados, la gente, por ejemplo, que votó unos días antes de la elección, el voto quizás llega hoy, o sea, después de la elección, o hasta el miércoles, y los votos que fueron enviados por mail antes de la elección cuentan. Entonces tienen que esperar algunos votos que están llegando, y además, como esta es la elección con mayor cantidad de votantes de la historia, Biden es el candidato demócrata con mayor cantidad de votantes de la historia, más que Obama, más que Hillary, más que todos. Eso sobrepasó la capacidad de votación de estos estados, entonces están tardando mucho más en contar los votos, todos los votos, que en elecciones pasadas, y además pareciera que se van a definir cuando estén todos los votos contados. No como siempre en muchas elecciones, con el 65, 70, hasta 80% ya pueden definir y proyectar quién es el ganador. Esto como primer introducción a lo que es el sistema electoral americano. Ricardo seguro me va, ¿no? ¿Está claro más o menos? Sí, yo pienso que sí. Y seguro en las preguntas seguimos. Creo que solo se puede sumar de que todos tenemos que estar conscientes que por encima de lo que Johnny dice, el presidente Trump ha hecho una campaña de varios meses desacreditando el voto por correo, ¿sí? Claro. Ya hemos visto cómo ya está anunciando fraude, y entonces, digamos, aquí se mezcla el tecnicismo del colegio electoral con la realidad política que se mueve segundo a segundo, en la que en castellano el presidente Trump quiere que se dejen de contar los votos por correo. Johnny lo dijo, pero entre tantas cosas se puede haber perdido. Pensilvania y Michigan, que son de los pocos estados clave que quedan por definirse, los votos por correo se cuentan al final. En otros estados no es así, pero en Pensilvania y Michigan así. En Pensilvania hay 1.400.000 votos por correo que no han sido contados. O sea que puede haber a última hora una fluctuación, principalmente de demócratas, porque Trump dijo que no votaran por correo. Así que bueno, ahí es donde van a venir, digamos, los truenos y las centellas. El ratio por Biden en Michigan de la última tanda de votos por correo contabilizados fue 65% para Biden y 35% para Trump. Entonces sí hay digamos, se sabe que los votos por correo son mayoritariamente demócratas, por eso Trump hoy a la mañana lo primero que hizo fue intentar parar el conteo de los votos por correo, porque se sabe que son mayoritariamente demócratas y puede tener un cambio radical en lo que viene siendo la tendencia en los estados. Lo que me olvidé de decir es que la suma de todos los votos en el colegio electoral da 538, si no me equivoco, y para ganar uno necesita 270, porque la mitad es 269, entonces sería la mitad más un voto, el que llega a 270 ganó porque es la mitad más uno. Yo nunca entendí, 538 es un voto par, yo no sé si hay alguna ecuación que pudiera dar un empate. No entendí por qué no pusieron 539, y nunca hay un empate, pero se les ocurrió poner un número par, lo cual me parece bastante irrisorio. Bueno, para empezar, esto es un poco la parte técnica, digamos, porque sin explicar esto no se entiende lo otro. Y teniendo en cuenta, tengan en mente cómo se imaginan, ahora vamos a explicar un poco cómo son los votantes de estos estados, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, Virginia, North Carolina, cómo son, para entender también hacia dónde están apuntados las campañas y los spots o las piezas comunicacionales que vamos a ver de cada uno de los candidatos. Ricky. En cualquier parte del mundo, la segmentación es importante. Dado el diseño, dadas las reglas del juego que Johnny nos explica, en Estados Unidos son aún más importantes porque es una campaña que por naturaleza se juega, en vez de en 50 estados, se juega en 8 o 9 estados, y además se juega en 20 o 25 condados de esos 8 o 9 estados. Entonces, los demócratas y los republicanos mandan a todas sus tropas, a toda su publicidad, a todo su dinero, a todo lo que pueden hacer, lo microenfocan en esos lugares. Y al final, todos los que querramos entender mejor esto, tenemos que estudiar cuáles fueron los estados clave y cuáles fueron los segmentos clave dentro de esos estados. Claro. De hecho, es raro, pero por ejemplo, el lugar que más que más votos electorales tiene es California, y Trump, les aseguro que nunca fue a California, no tiene sentido que vaya a California, ni Biden fue nunca a Oklahoma, digamos, porque no tiene ningún sentido. Se enfocan bueno, Biden no fue casi a ningún lado, porque estuvo por el miedo al COVID haciendo campaña desde su casa, pero, digamos, en una campaña normal tampoco hubieran ido, porque básicamente es eso, se define en esos pocos estados
que terminan yendo para un lado o para el otro, que se llaman battleground states, o sea, los estados de batalla, o switch states, bueno, o los que cambian. Y lo que pensamos con Ricardo para hacerlo entretenida esta clase, es empezar por el final. En general lo que uno hace es ver la estrategia, ver los mensajes, ver el público objetivo, y después ves cómo todo eso está traducido en un spot publicitario. Lo que vamos a hacer es el ejercicio inverso. Vamos a empezar por el spot publicitario para ir de ahí entendiendo o desarmando, diseccionando por qué ese spot publicitario es como es, según la estrategia de campaña, el mensaje, el público al que está destinado, etc. Entonces voy a salir un segundo de este PDF, avísenme si se ve, y vamos a empezar con la campaña de Trump. No se escucha. Era obvio, ¿no? A ver. Ah, tengo... no, lo borré. ¿Lo escuchan ustedes? No, ¿no? No. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a buscar en vivo. Si no, claro, si no, lo podés pasar por chat y lo buscamos nosotros. Fíjate si tildaste la opción de audio, de entrada con audio a la compartida, a la pantalla Sí, compartida. pero si lo busco en vivo, no, yo creo que sí. O en general me funciona, pero si lo busco en vivo, denme un segundo. Si no, deja de compartir la presentación de PowerPoint y compartí el video. Es que no, este coso no me deja ver lo que escribo. ¿Es el video que pusiste vos en Twitter ayer? Sí. Bueno, ahora veo si lo puedo recuperar. Strength. It's a word we've heard a lot this year. Strength of the American people. Strength of the American worker. Strength of the American family. We've seen grit, determination, optimism, hope. We took the virus head on, and now we're getting back to a normal life. The second shift, the dance lessons, and Friday night football. But some want to tear us down. They don't believe in America's promise. Their ideas would kill jobs and drag down. Perdón, ¿se tiene que ver un video? Sí. Porque se escucha nada más, pero no se ve el video. Ah, es así. Ya, denme un segundo que ya sé lo que tengo que hacer. Johnny, tenés que hacer lo que dijo Noelia, de parar la presentación y volver. Volver a compartir desde el video. Sí. Ahora sí, que si lo tenés abierto, ahora volvés a compartir. A ver, vuelvo a compartir. Está en inglés. Ahora sí. Disculpen, pero me parece que más o menos el tono y las imágenes van a explicar un poco lo que vamos a hablar después, y disculpen la desprolijidad de esta falla técnica. ¿Ahí se ve? Strength. It's a word we've heard a lot this year. Strength of the American people. Strength of the American worker. Strength of the American family. We've seen grit, determination, optimism, hope. We took the virus head on, and now we're getting back to a normal life. The second shift, the dance lessons, and Friday night football. But some want to tear us down. They don't believe in America's promise. Their ideas would kill jobs and drag down our economy. We'll never give up on America. Not now, not ever. Because now is a time to renew our faith, restore our safety, rebuild our economy to keep winning. We've faced our toughest challenge, and we are overcoming just like we always do, because we believe in America. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Bueno, ¿ahí se vio? Perfecto. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir con la presentación.
Good evening from Hofstra University in Hempstead, New York. I'm Lester Holt, anchor of NBC. Perdón, siguió el algoritmo de YouTube. Bueno, eso entonces fue entonces el spot de Trump. El último fue de él bailando con la canción de Village People, YMCA, y un baile que se volvió viral, que hacía así, no sé si lo vieron. Es él bailando con la música de YMCA. No lo quise poner porque me pareció que tenía poco contenido. Este fue el último con contenido que puso la campaña. Y vamos a hacer vamos a comparar las dos campañas con 7 variables para hacer las comparativas. Vamos a hablar primero de los momentos claves de la campaña, la estrategia de cada uno, el contraste que utilizaron cada uno, la coalición de votantes. La coalición de votantes es lo que se llamaría el voto duro. O sea, en Estados Unidos se habla mucho de la coalición de votantes porque cada partido tiene como un grupo de segmentos que son su voto duro, su base de votantes, van a intentar convencer para agrandar su base de votantes, ¿no? Entonces los tenemos separados, uso de redes sociales y movilización, y cómo fueron los eventos de campaña. Momentos claves. No sé, Ricardo, si tenés algo que aportar acá, pero estos son los momentos claves de la campaña. Primero tenemos, coronavirus, pasó en todo el mundo, en Estados Unidos golpeó fuertísimo, ya lo sabemos, uno de los países con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de enfermos, el país con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de enfermos, entre ellos Donald Trump, que hace 2 semanas, 3 semanas se contagió de coronavirus, entró al hospital, salió en tiempo récord con un tratamiento que, según dicen, después se hizo famoso, a cualquier persona le hubiera costado $100.000, él lo hizo con dinero del Estado, bueno, salió. La persona que vemos arriba a la izquierda es el doctor Fauci, que viene a ser el doctor Khan, se llama en Argentina, el vocero principal de coronavirus, que a diferencia de acá tiene una relación mucho más tirante, y una relación mucho más chocante con el presidente. Él intenta, si bien asesora, intenta salvar también su imagen de médico. Trump lo escucha un poco, otro poco no lo escucha, entonces ahí hay también una coalición de personalidades. A la izquierda abajo vemos algo muy extraño que pasó también en esta campaña, que fue que cada partido tiene una convención donde los votantes de cada partido eligen el candidato a presidente. En realidad eso se hace en unas primarias, pero se oficializa en una convención donde, con los resultados ya puestos, en las de las elecciones primarias, los delegados de cada estado dan su voto al candidato que resultó ganador, y el evento final de esa convención fue en la Casa Blanca, lo cual es rarísimo porque el Partido Republicano termina su convención en un evento en plena Casa Blanca, con la Casa Blanca de fondo, lo cual a nivel marketing es muy interesante y muy positivo, pero a nivel institucional es bastante riesgoso, o bastante, debatible. Después, Ricardo, ¿querés alguna de las otras? La jueza de la Corte. Creo que, haciendo esto corto para avanzar, miren, hay 2 grandes crisis que marcaron la campaña, ¿verdad? Hasta febrero el presidente iba muy bien, la economía iba muy bien, llega el coronavirus, esa es la primera, Johnny ya lo mencionó, y la segunda es la muerte de George Floyd, ¿verdad? Que es la imagen que está arriba en el medio, que se convirtió en un ícono de la lucha contra la injusticia racial, pudiéramos llamarlo. Se supone que fueron las movilizaciones más grandes de los últimos años. Si sumamos las diferentes que sucedieron en diferentes lugares, se habla de que hasta 20 millones de personas salieron a las calles. Esto es importante porque Trump ahí termina, esto lo vamos a discutir en la estrategia de los 2 candidatos, la reacción de Trump tanto en la crisis del coronavirus como en la crisis de la injusticia racial, termina definiendo la conversación de esta elección, ¿verdad? En un punto dado, esta elección es un plebiscito sobre la gestión de la pandemia, y en un punto dado también es un plebiscito sobre la injusticia racial, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, la crisis del coronavirus es el tema más grande, pero por muchos meses, digamos, el tema de la injusticia racial permitió que Joe Biden
que lo vamos a hablar luego, agarrara uno de los temas que define su campaña, el tema de la unidad contra la división. Claro, y al mismo tiempo Trump agarra uno de los temas que define la campaña, que es yo contra la izquierda radical, yo contra los saqueadores, contra los anarquistas, yo contra los que vienen a romper el país, porque bueno, todas estas marchas terminaron con saqueos y disturbios, fortalecimiento de la defensa de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, con un enfoque completamente distinto al que tuvieron los otros candidatos o presidentes republicanos, porque Trump, más allá de si les gusta o no, es el presidente con menos guerras andando en todo el mundo, digamos. Él trajo un montón de guerras, trajo un montón de tropas que estaban en Siria, que todavía estaban en Afganistán y en Irak, digamos, un presidente que en términos de defensa, él cree en la inversión fuerte en defensa, pero si ustedes lo piensan, es uno de los presidentes, el presidente que menos guerras generó, pues no generó ninguna, y más bien terminó con otras que estaban pasando en el resto del mundo. Así que, de vuelta, es simbólicamente un tema fuerte la defensa, pero en términos programáticos tiene un enfoque completamente distinto al del Partido Republicano. El contraste, toda campaña tiene un contraste. Yo me explico quién soy también por explicar quiénes están del otro lado. Y en ese contraste es donde yo me defino y donde yo defino al otro. Ricardo va a poder explicar mejor esto, pero Trump, al menos desde la muerte de George Floyd y los problemas raciales y las marchas en el país, él un poco marcó este contraste. Nosotros representamos a los valores americanos, el trabajo, la religión, la defensa de nuestro país, de la industria nacional, versus una izquierda radical que tiene secuestrado a Biden. Él dice que Biden es una marioneta de la izquierda radical que controla el Partido Demócrata y que son los vándalos, los saqueadores, los que quieren gastar todo en subsidios y quieren todo gratis, y bueno, y marca ese contraste muy fuerte entre los valores americanos tradicionales y la izquierda radical. Y para mostrar eso puse un meme que lo hizo Trump y lo tuiteó Trump. Trump tuitea 50 cosas por día y es difícil seguirle el tren de lo que va comunicando. Pero lo que dice Trump en este tuit es, en el medio de todas las marchas, cuando todo estaba realmente muy caótico en Estados Unidos, millones de personas en la calle, saqueos, etc., él dice, en realidad ellos no me están buscando a mí, sino que te están buscando a vos. Yo estoy solo en el medio. Como que en realidad me quieren sacar a mí para poder sacarte a vos tus cosas. Yo estoy solo en el medio. Me pareció un gran resumen de que él en realidad es el capitán de la clase media americana, que los está guardando, los está protegiendo contra una izquierda radical que viene a sacar sus sueldos con más impuestos y sus cosas con saqueos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la coalición de votantes? O sea, ¿quiénes son los votantes de Trump a los que él representa? En este estudio de Voter Study Group, que es un estudio de panels muy extenso que se hace en Estados Unidos, lo pueden chequear, tienen un newsletter que es muy bueno. Ellos explican quiénes son los 5 votantes de Trump, y básicamente son lo que llaman American Preservationists, que son en realidad los nacionalistas americanos. Bueno, no hace falta que explique demasiado, los que creen en que Estados Unidos debe ser blanco, descendiente de europeos, anti-mexicano, anti-inmigrante, digamos. Por otro lado, los anti-elites, que esto es algo que trae Trump y que no es naturalmente del Partido Republicano, que es lo que permitió al Partido Republicano ampliar su base a los que son, y por eso él habla mucho de secar el pantano. Yo voy a ir a Washington a secar el pantano. ¿Qué es el pantano? El mundo político del que él no es parte y que él va a ir a resolverlo. Y por eso atrae a los anti-elites, a pesar de que él es un billonario, pero se vende como un outsider que viene a arreglar Washington, a arreglar el mundo político. Hay un 5% de sus votantes que son los apolíticos, los que no les importa nada, pero conocen a Trump porque Trump es una marca en Estados Unidos, vendió edificios, vendió parrillas para hacer asado, vendió de todo. Entonces Trump es una marca, lo conocen, tuvo un reality show, se sienten identificados y lo votan. La base conservadora, que sobre todo son moralmente conservadoras, pero económicamente liberales. O sea, son liberales en lo económico, quieren menos impuestos, más comercio libre, etc., pero moralmente en los valores morales conservadores.
y los free marketers, que son más libertarios, que solamente les importa el comercio libre. De estos 5 grupos que son los votantes de Trump, hay 2 que no son naturalmente republicanos, el resto son republicanos y Trump los toma, pero hay 2 que él le agrega a la base republicana, que son los apolíticos y los anti-elites. Esos 2 son los que él le permitió, y por eso pudo ganarle a Hillary, pues le permitió agrandar la torta de votantes republicanos. ¿Cuáles son los segmentos a los que él va? Él no va a ningún segmento. Él tiene su base de votantes, que son estos 5 votantes, estos 5 tipos de votantes que les digo, y lo que él dice es, bueno, yo voy a hacer que toda mi base vaya a votar, y con eso me alcanza para ganar. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos el voto es optativo, no toda tu base va, o sea, vos podés tener una intención de voto de 50%, por decir algo, 60%, pero va a votar la mitad. ¿Por qué? Porque no sos un candidato carismático, porque tu partido no tiene un buen sistema para llevar a la gente a las urnas, porque ese día pasó algo, por 1000 cosas. Trump lo que es muy bueno es en motivar a la gente a ir a votar, y en agarrar a su gente. Él representa muy bien a su gente. Entonces, así como pasó en el 2016, está pasando de nuevo ahora, y él lo que dice, o su apuesta es, yo voy a hacer que toda mi base vaya a votar, o sea, sacar el 90 y pico % de mi voto posible, pero sobre todo me voy a enfocar en estos estados. Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que es los que están definiendo la elección, Iowa, North Carolina, Georgia y Florida, que es donde él ya ganó. O sea, hoy sabemos que ganó, cuando hicimos esta presentación, era donde él estaba intentando ser más fuerte. Entonces, básicamente lo que hace es apelar a su base de votantes, pero enfocarse en estos estados que son los que iban a definir la elección. Y por último, en el tema de Trump, y después lo dejamos a Ricardo desarrollar más lo que es Biden, su uso de redes. Él lo llaman en Estados Unidos troller in chief, o sea, es un troleador, se toma las redes muy en serio, es muy desprolijo, es muy... o sea, no tiene ningún tipo de tono presidencialista, ni oficial, ni institucional, sino que es eso, muy desprolijo, y dice básicamente lo que piensa, y eso es lo que a su base le gusta. Este es un ejemplo: durante el primer debate demócrata, en la primaria estaban todos los candidatos demócratas debatiendo, y su tweet fue aburrido, hacia aburrido en mayúscula, al Homero Simpson. Y es lo que él logra, y es mi primer punto en sus fundamentos de cómo maneja las redes sociales, dominar la agenda. Él siempre logra, desde las redes sociales, desde su Twitter, o desde lo que dice, que la agenda circule alrededor de él, y no alrededor de los temas del día, o de, en ese caso, por ejemplo, específico del debate, de los candidatos demócratas. Por otro lado, logra diversificar temas. Cuando la opinión pública está hablando de un tema que no le conviene, él desde sus redes sociales se inventa algo rarísimo, y la gente pasa a hablar de eso. Como dijo, no sé, habló de que iba a haber fraude, que bueno, ahora es algo que está diciendo. Dijo, no sé, digamos, se inventa un montón de temas que después no prospera, que no desarrolla, pero los utiliza para diversificar los temas de la agenda pública sobre temas que a él no le conviene. Se entra en peleas con actrices, un montón de cosas que nada tienen que ver con su trabajo, pero son temas de las que la gente, a los medios les gusta hablar, y los medios van corriendo atrás de la pelota, cuando en realidad hay otros temas de los que él quiere que no se hable, y en general lo logra. Globos de ensayo también, antes de hacer determinados temas, los pone en redes sociales, se fija cuál es la reacción de su base de votantes sobre todo, y después lo sigue con eso o no. Atacar emisarios, en general no ataca el mensaje, sino que ataca al mensajero, lo hace desde redes sociales, es desprolijo, es repetitivo. Él hace un tweet y lo pone 10 veces durante el día, y al otro día lo vuelve a poner. Por ejemplo, Make America Great Again, creo que lo pone 3 o 4 veces por día, en mayúscula, con signo de exclamación, no le importa, repite spots, los pone, se vuelve a retuitear el mismo, el hijo lo retuitea y él retuitea al hijo, y así es hiper repetitivo, pero queda muy claro siempre su mensaje. Y ese era mi punto 7, es muy claro. No entra ¿cómo se dice? No entra en detalles elegantes, sino que básicamente dice lo que tiene que decir en mayúscula, con signo de exclamación, y no queda dudas de qué quiso decir, por qué lo dijo y a dónde está yendo, y eso creo que es un poco en la clave de por qué es tan claro en su comunicación, por qué en algún punto atrae tanto a su base de votantes,
y por qué logra movilizarlos tanto a ir a votar. Ricardo, si te parece, empezamos con la campaña de Joe Biden y empezamos con el spot, ¿no? Sí, yo prefiero no poner el spot, Johnny, por términos de tiempo. Ok. Así dejamos más tiempo para las preguntas. Yo quiero hacer un comentario muy breve sobre la estrategia de Trump y además aprovecho y comparto un concepto. Hablamos de estrategia muchas veces en términos muy etéreos. Para mi gusto, la estrategia incluye siempre un vector que busca definir al adversario. Esta es mi sugerencia conceptual. Definir al adversario, de tal manera que el electorado que podemos persuadir comprenda claramente los riesgos de elegir a ese candidato. Y desde ese concepto, de forma complementaria a lo que dice Johnny, estoy hablando todavía de Trump, Trump se plantea definir esto en los términos más sencillos como que él es el hombre fuerte. Johnny ya dijo que podía hacer América grande de nuevo, en este caso por segunda vez, porque él dice que ya lo hizo, y que Biden es un hombre débil. Esto es muy importante porque cuando utilizamos palabras más sencillas, pues la estrategia es mucho más fácil articularla. Y dice que Biden es débil porque está viejo, está disminuido mentalmente, ya ni siquiera lo dice de manera sutil, es débil con los chinos, es débil con la izquierda radical y es débil con el crimen, ¿verdad? Con todo lo que pasó con los desajustes sociales. Entonces, en esa palabra es donde Trump se ha enfocado, en tratar de meterle el miedo a la gente en la cabeza de que Biden es un hombre débil. Ahora, bueno, les voy a poner en el chat... Débil y un poco gaga, ¿no? Sí, O sea, débil y disminuido. De hecho, dicen weak and diminished. En inglés sería débil y disminuido. El video que yo pensaba colocar, lo pongo en el chat, lo pueden ver luego, prefiero que en verdad escuchar más bien las preguntas de ustedes. Tiene que ver con lo que estoy presentando acá. La verdad es que la campaña de Biden, desde un principio, se planteó, especialmente, digamos, desde marzo, de cuando llega el coronavirus, convertir esto en un plebiscito sobre la gestión de la pandemia de Trump, ¿verdad? Ya en abril comenzaron a sonar las alarmas, es esta encuesta que pongo acá abajo de YouGov, que creo que no se ve muy bien, pero ya en abril 57% de los norteamericanos decían que Trump no se había tomado muy en serio la pandemia, que Trump había reaccionado tarde, que parte de las consecuencias negativas eran culpa de Trump, y desde ahí la campaña de Biden, para bien y para mal, ya sabremos después quién termina ganando, como un láser, toda su campaña ha sido eso, la culpa es de Trump, la culpa es de Trump, la culpa es de Trump, ¿verdad? Dicho después, claro, el mensaje lo plantean en términos positivos, dicen Build Back Better, ¿verdad? Como que podemos hacerlo mejor, pero todo es sobre Trump. Esto es un plebiscito sobre Trump. El tweet que pongo abajo a la derecha ya es, digamos, vamos a quitarnos los guantes y vamos a dejar claramente cuál es la amenaza. La estrategia tiene que contemplar desde la narrativa una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza? Bueno, que Trump es el presidente más corrupto de la historia, que Trump es el presidente más racista de la historia, que Trump es el presidente que más empleos ha perdido de la historia y no podemos darle otra oportunidad de nuevo. ¿Sí? Entonces, porque esto es lo que se plantea, la estrategia también tiene que responder a la pregunta de qué se trata la elección. Los demócratas quieren responder a esa pregunta desde la hipótesis de no deberíamos darle otra oportunidad a alguien que falló. Continúo. Yo no creo tener control sobre esto. No sé si alguien me puede continuar con la siguiente. No, ahí está, soy yo. Pero... desde el punto de vista de contraste, yo veo varios. Me voy a la derecha, arriba, a la imagen. Al final, la mascarilla se convirtió en un elemento de contraste, ¿verdad? Porque se ha convertido en un símbolo político, ¿verdad? La mascarilla contra la no mascarilla, porque es la ciencia contra la no ciencia, es quien va a hacerle caso a los expertos con quien está improvisando. Y dado el tema, la hipótesis demócrata sobre el tema de la tensión racial, pues Biden también se ha montado en una línea de contraste de unidad versus división. Johnny ya nos hablaba de definir, ¿verdad? Defínete y define todo. La unidad y el otro es la división. Y al final lo que están tratando de plantear es que Biden es un buen tipo, ¿verdad? Es una buena persona, es un hombre sensible, es un hombre decente, ¿verdad? Se insiste mucho en esto, en una buena persona, y ya es momento, digamos, casi que de despedir a Trump. Desde el contraste vemos otro tuit acá abajo, ¿verdad? Nosotros escogemos la esperanza por encima del miedo, la ciencia por encima de la ficción, la verdad por encima de las mentiras y la unidad por encima de la división. Continúo, Johnny, hazme el quita ahí con la siguiente.
Desde el punto de vista de la coalición, más allá de pensar en la sumatoria de segmentos que representan, como ya Johnny dijo, tu voto duro, en esta campaña la primera variable que cualquiera tiene que mirar es que hay un divorcio entre los centros urbanos y el voto rural, ¿verdad? Trump arrasa en el voto rural y los demócratas ganan en los centros urbanos. En los estados donde esos centros urbanos representan una mayoría de su voto, en casi todos ya era suficiente para ganar. Entonces, la coalición de votantes demócratas incluye centros urbanos, incluye votantes que creen en el medio ambiente, incluye votantes que creen que hay que controlar mejor las armas ante todas las locuras que hemos visto en los últimos años, y votantes que creen que las mujeres deben tener derecho a elegir sobre su propio cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces son grandes grupos, y son grandes grupos que se movilizan desde la sociedad, por fuera de la campaña, dentro del Partido Demócrata y por fuera de la campaña. A la derecha tenemos, tenemos 4 congresistas, que las 4 fueron reelectas, muy progresistas las 4, que también hay que poner ahí en la coalición, porque la coalición de votantes de Biden incluye votantes moderados, diríamos de centro, desde las categorías tradicionales, y votantes más de izquierda. Y había un grupo de representantes de la izquierda, incluyendo esta chica que es muy famosa, Alexandria Ocasio-Cortez, que de alguna manera movilizaba a los que querían reivindicaciones más progresistas. Johnny, vamos. Desde los segmentos clave, que es parte de lo que deberíamos estudiar hoy y seguirlo estudiando. ¿Cuáles votantes fueron claves, independientemente del resultado? Las mujeres. Si Biden gana es por las mujeres. Hubo algún momento en la campaña en que Biden iba ganando por 20 puntos a nivel nacional. O sea, había un divorcio importante, un rompimiento importante entre las mujeres y Trump. Los adultos mayores se voltearon más hacia Biden de lo que habían hecho con Hillary, muy probablemente al ser los primeros asustados con la gestión de la pandemia. Y al final, los afroamericanos y los hispanos parece que Trump mejoró sus resultados y sin duda fueron clave en los estados donde Biden necesita ganar, ¿de acuerdo? En Pensilvania, porque los demócratas, más que ganar con respecto al 2016, más que ganar nuevos votantes, necesitan que las personas que simpatizaban con los valores demócratas, que no fueron a votar por Hillary, votaran por Biden. En teoría, Biden generaba menos resistencias. Bueno, vamos a esperar a terminar los resultados. Pero estos son, para mi gusto, los segmentos clave. Y un elemento importantísimo, dada toda la explicación de Johnny al inicio, es que en realidad otro elemento estratégico en las campañas es la posibilidad de expandir el mapa, ¿verdad? Porque si yo expando el mapa, por un lado, construyo nuevos escenarios para poder ganar, y por otro lado, le genero distracciones de recursos y de tiempo a mi adversario, ¿verdad? Cuando yo obligo a Trump a ir a Georgia, pues le estoy logrando que no vaya a Pensilvania. Cuando yo obligo a Trump a ir a Texas, estoy logrando que no vaya a Michigan. Y los demócratas lograron expandir el mapa en Arizona, en Georgia, en Texas, en Nebraska. En Arizona ganaron. No había ganado nadie de los demócratas por más de 20 años. En Georgia y en Texas perdieron. En Nebraska solamente hay 2 estados que el colegio electoral no se divide, no se reparte totalmente. Se reparte proporcionalmente, y en Nebraska ganaron un colegio electoral que puede ser decisivo igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay un éxito de haber expandido el colegio electoral, pase lo que pase. Y me parece que ya cerrando. Y en el uso de redes, miren, la campaña, hay que decirlo sin pelos en la lengua, la campaña de Biden era sobre Trump, ¿de acuerdo? La campaña, coherente con lo que dije antes, total que la campaña de Biden, al también tener un candidato muy apagado, por la razón que sea, que aparecía poco, por la prudencia, por la salud, por el coronavirus, por la razón que sea, dependía mucho más de la campaña sin candidato, ¿verdad? Dependía de lo que hacían grupos que estaban muy motivados. Eso no quiere decir que era una campaña apagada, porque al demócrata la posibilidad de que Trump gane, pues lo enloquece, ¿verdad? Lo enardece. Y era una campaña igual muy activa, pero sin Biden presente, ¿verdad? Habían grupos en todo el país. Zoom se convirtió en una cuestión extraordinaria. Habían días donde habían, escuchen esto, miles de eventos de Zoom de la campaña en paralelo. Eventos de madres con madres, mujeres con mujeres, afroamericanos con afroamericanos, conversaciones, etcétera, etcétera. Obama y Michelle fueron muy importantes. Total que al final el ecosistema de redes era muy importante, pero no necesariamente tanto la actividad en redes sociales del candidato demócrata. Y el último punto que queríamos comparar era, digamos, el estilo de las 2 campañas, ¿no? Ahí, bueno, era un estilo diametralmente opuesto. Pues vimos como Trump, además por su estilo, ¿verdad? Es un hombre que necesita el calor, ¿verdad? Que necesita la fuerza.
Trump estaba entregado al territorio, hizo 15 mítines en los últimos 2 días, hizo 6 mítines en Pensilvania. Los periodistas que lo acompañaban decían, Dios mío, ya son las 12 de la noche, y a las 12 de la noche se fueron a hacer otro míting. Bueno, eso es Trump también, ¿verdad? Un hombre que cree en esto, en esa épica. Y Biden pues tenía otro tipo de eventos, por la razón que sea, por el diseño conceptual y estratégico de la campaña. Lo mismo en el territorio. Desde hace varios meses, la campaña de Trump salió a las calles con barbijo, con mascarilla, con lo que sea, a tocar puertas. La campaña de Biden decidió otra cosa, ¿verdad? Decidió más bien hacer llamadas telefónicas y hacer otro tipo de actividades en redes sociales. Bueno, vamos a ver cómo le termina de ir a cada uno. Son apuestas sobre la comprensión de las variables y la comprensión del estado de ánimo, pero desde el estilo también hubo una diferenciación muy importante. Así que, si te parece, Johnny, avancemos a las preguntas y ojalá y muchas gracias a todos. Perfecto, bueno, sí, creo que terminamos la presentación, así que tenemos 15 minutos o los que digan para preguntas, que creo que da el tema. Ioni y Andrés, ahí preguntan para empezar por la cuestión de la campaña. Pregunta Mayra si evalúan o cómo evalúan ustedes que fue la comunicación política de Biden cuando Trump tomó la iniciativa y a la madrugada ya comenzó autoproclamándose como ganador y hasta anunciando que en caso de que los resultados fueran adversos para el Partido Republicano, iba a acudir a la Corte Suprema. ¿Sí? Sí, por favor, Ricardo. Mira, yo pienso, si entiendo bien la pregunta, Biden ha escogido desde el inicio de la campaña ser el adulto en la contienda, ¿de acuerdo? Y no estoy insinuando nada negativo con esto para el presidente Trump, ¿verdad? El presidente ya había anunciado de que él, si perdía era por fraude, ya había anunciado de que no quería que se contaran los votos después de anoche, y digamos, en consecuencia a que él cree en estas cosas, pues ayer siguió diciendo de que si perdía era porque lo estaban robando, y esto complica las cosas. Biden me parece que salió a decir lo que tiene que hacer un actor serio en una democracia institucional, decir, mira, tenemos que seguir esperando, tengamos confianza, las cosas parece que van bien. Yo no veo que haya podido hacer mucho más. Hay gente que quiere cambiar al personaje, ¿verdad? Porque también uno juega en las elecciones con las cartas que tiene, ¿de acuerdo? Y Biden es así, Biden cree en esto, no vas a convertirlo en otra cosa justo el día más importante de su vida. Esa es mi lectura. ¿Johnny? Sí. Y recordemos que Trump siempre tiene un estilo de negociación muy confrontativo. Lo fue con Corea del Norte, lo es con China. Su estilo de negociación siempre es pegar primero y después negociar. Y eso es algo que los demócratas además ya sabían, es algo muy predecible. En este caso él pegó primero, dijo que iba a judicializar, dijo que le están robando la elección, dijo que los gobernadores demócratas de los estados claves están robando la elección, y después seguramente verá cómo lo judicializa o no. Lo que él va a terminar haciendo no tiene nada que ver con lo que él dijo hoy a la mañana. Pero es su forma de negociar siempre. Bien, hay ahí varias preguntas que de algún modo confluyen en consultar si eventualmente, como parece mostrar la tendencia hasta el momento, Biden logra imponerse, se debe más a los atributos propios o a las eventualmente debilidades de Trump como candidato y viceversa. Si Trump lograse revertir en los 4 estados que todavía quedan abiertos la tendencia, si se debe más a sus atributos y a sus fortalezas o a las debilidades de Joe Biden. Yo creo que quiero hacer una respuesta hiper simplista solamente para marcar un punto. Para mí tiene que ver con la economía. Si llega a ganar Biden es porque la pandemia se comió el crecimiento económico de Estados Unidos, generó una recesión, la gente no tiene empleo, le está yendo peor, y siempre cuando les está yendo peor, pierde el presidente de turno. Bien, Ricardo. Perdón, me congelé, ¿no? Sí, muy bien. Yo, tratando de emular el minimalismo que me gustó, pienso que si Trump pierde,
tiene que ver con un agotamiento de sus formas, no tiene que ver únicamente con su gestión, tiene que ver con que hay un grupo de votantes en estos estados clave que se cansaron de su beligerancia. No necesariamente ven extremadamente mal su gestión, no necesariamente dejan de acordarse de que la economía estaba bien en febrero, pero dicen ya, hasta acá, ¿verdad? Es un estilo que agota a ciertos votantes. Repito, eso tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con algunos otros grupos. Entonces me parece que eso explica una posible derrota de Trump. Al mismo tiempo, si Trump gana, indiscutiblemente que es por su fortaleza, ¿verdad? Es porque logra convencer a la gente, mira, mal o bien, yo estoy acá y soy mejor que el otro, y el otro, mira, repito, el otro, como dijimos antes, el otro es un ancianito que, mira, te va a dejar colgado en la esquina, ¿no? Perdonen, no quiero frivolizar esto, pero eso es lo que Trump está tratando de meterle en la cabeza a la gente, ¿no? Acá hay un camino seguro, tuvimos un bache en el camino, pero esto fue por un virus chino, y del otro lado, miren bien. Ojo, ¿por qué digo esto? En los mítines de los últimos 2 días especialmente, ¿saben lo que Trump hizo? Puso videos de Biden, 20 minutos seguidos, a burlarse de él, a trolearlo en vivo, a decir, miren a este señor cómo se enreda, es que no puede ni hablar. Entonces, claro, ese es su voto duro, pero desde ahí está tratando que se multiplique ese boca a boca de que Biden no da para más. Sí, yo estoy de acuerdo, pero para reforzar mi punto, creo que esto también tiene que ver con que él no tiene resultados económicos para mostrar. Creo que si él tuviera resultados económicos para mostrar, estaría mucho más enfocado en la creación de empleo y en el desarrollo económico, y menos enfocado en Biden. Claro, como la pandemia generó una recesión enorme en Estados Unidos, tiene que enfocarse más en Biden, y de ahí también creo que es un error de Biden no haberse enfocado más en la economía y haberse enfocado tanto en la gestión del virus. Y creo que ahí un poco se explica esta paridad y que no haya habido un resultado más holgado para Biden, que es lo que generaban todos los modelos y las encuestas. Otra consulta, y retomando lo que comentaban tanto Ricardo como Ioni, es, digamos, esos espacios como las mujeres, y los espacios de los ancianos, etcétera, que de alguna manera sirvieron a Trump para atacar a Biden. La posibilidad eventualmente de que Biden haya captado esos votos tiene más que ver con cómo el Partido Demócrata se insertó en la conversación con esos sectores, o en realidad con el rechazo de esos sectores para con Trump. ¿Estás refiriendo a adultos mayores y mujeres? Entre otros, sí. Está bien. Ricardo, vos que hablaste de eso, ¿querés desarrollar? Sí, si entiendo bien la pregunta, es una combinación, por supuesto, pero repito, hay un cansancio muy grande. O sea, a ver, yo siempre intento simplificar parte de estas discusiones pidiéndole bien sea estudiantes, colegas, lo que sea, tratemos de resumir en una palabra lo que siente la gente, ¿verdad? Tratemos de imaginarlo, ¿no? Bueno, ahorita vivimos una crisis donde yo creo que la gente, la gran mayoría, vive angustia, vive incertidumbre, ¿verdad? Vive un momento de miedo inclusive. Y creo que hay algunos votantes, entiendo, que cuando ven al presidente pelear con la Organización Mundial de la Salud, con Obama, con los chinos, con los gobernadores, con la Antifa, hay algunos votantes, porque estamos hablando de microsegmentos, que dicen, basta, yo no quiero más esto, yo quiero saber si me va a llegar un segundo cheque, ¿de acuerdo? Quiero saber si me van a ayudar a pagar la renta. Y esto no lo ha logrado. Yo creo que cuando mi único matiz de diferencia con lo que Johnny plantea es que una parte de los resultados económicos de Trump ya son del pasado, ¿verdad? Porque para algunos, febrero es como la galaxia pasada, eso es antes del virus, es otro momento en la vida. Para otros, pues el mundo comienza a correr de marzo para acá. Entonces, esa es la gran discusión. Si los votantes al final van a ir a votar pensando en febrero, que significa que fueron a votar pensando en que Trump ya lo hizo bien y puede hacer bien de nuevo, o van a ir a votar pensando en la gestión de la pandemia, no solo en la parte sanitaria, sino en la parte económica. Bueno, estamos en esto, ¿verdad? Todavía estamos en la recta final. No, hay algo interesante de lo que planteas, Marcelo, yo creo que el Partido Demócrata y Biden específicamente llegó a esos segmentos. La pregunta es si los llevó a votar, o sea, si esos segmentos fueron a votar en las proporciones que deberían ir a votar para que Biden gane. Latinos, afroamericanos, mujeres,
lo que quieras, o sea, el segmento que quieras, que era definitivo para los demócratas. En mujeres seguro que sí, pero sobre todo en latinos y afroamericanos que tienen una historia de baja participación electoral, es si lograron finalmente que vayan a votar en los estados que tenían que ir a votar en los números que se necesitaban para que Trump pueda llevarse los delegados electorales de esos estados. Bueno, hay una pregunta un poco ya adentrándonos en los eventuales resultados, que todavía en concreto no tenemos, que hace Leonel, es si en caso de que gane Biden, lo que se puede esperar es que continúe la línea política interna y también hacia el exterior de Obama, teniendo en cuenta, pregunta Leonel, que Biden fue el vicepresidente de Barack Obama. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad? Pienso que sí, volveríamos a tiempos de multilateralismo, a tiempos de diálogo, para bien y para mal, ¿de acuerdo? Digamos, porque Trump, parte de su narrativa, Johnny lo estableció muy bien, es América primero. No es solo América grande, América primero, ¿de acuerdo? Hay que tener clarísimo de que uno nunca sabe hasta dónde puede llegar esta retórica. Trump ha escogido como villano en esta segunda campaña a China, y como villano del tema sanitario y como villano del tema económico, y eso hay gente preocupada por esto, ¿verdad? Porque esto puede terminar en consecuencias imprevisibles. Un gobierno de Biden, pues todo indica que sería un gobierno más tranquilo en ese punto, tanto con China como con Rusia, como también con Latinoamérica, ¿verdad? Porque Trump, de nuevo, es un hombre que divide todo para bien y para mal, entre amigos y enemigos. Y creo que Biden vendría con un poco más de calma y un poco más de diálogo y un poquito menos de pelea con algunos gobiernos de izquierda, especialmente de la región. Yo creo que Biden, como dice Ricardo, hacia grandes rasgos seguirá las líneas que había marcado Obama. Sin embargo, Biden va a tener en su coalición de gobierno sectores mucho más de izquierda, mucho más radicalizados de los que tenía Obama en su gobierno. Obama fue muy de centroizquierda, muy progresista en su retórica, pero en lo concreto fue bastante conservador para ser un demócrata. No fue un presidente que generó, más allá del healthcare, más allá del seguro de salud, grandes cambios progresistas, digamos. Biden tiene en su coalición de gobierno diputados y grupos mucho más a la izquierda de lo que tenía Obama, y en algún punto va a tener un conflicto, siendo él un demócrata de centro, cómo va a ser su relación y cuánto de su gestión le va a dar a estos grupos más radicalizados de izquierda, que bueno, van a generar otra dinámica de gobierno que la que tenía Obama. De hecho, estos grupos y gran parte del Partido Demócrata hoy le critica a Obama cierto conservadurismo en su gestión que no sé si Biden va a poder tener tan fácilmente. Bueno, y para terminar, y tal vez sea la pregunta que no se puede responder, pero que tal vez haya alguna hipótesis, es ¿cuándo piensan que vamos a tener resultados, al menos en el cierre del conteo? Y eventualmente, ¿qué destino podría tener el final de estas elecciones en la justicia, como parece que va a ocurrir? Mira, a ver, yo calculo que por lo menos nos vamos a llegar hasta el viernes. De nuevo, hay en Pensilvania y en Michigan los votos adelantados que fueron históricamente muy superiores a los de otros años. Se cuentan es al final y en algunos casos tienen el mismo personal o circunstancias de este tipo, ¿verdad? Entonces están haciendo lo que se puede. La Corte Suprema ha dicho en algunos de estos estados cuántos días pueden tomarse. En Pensilvania me parece que dijeron 3 días. Hay 1.400.000 votos por contar. La parte más difícil de tu pregunta es cómo va a terminar este drama. Ya va a terminar, pareciera que sin duda, en la Corte, especialmente si gana Trump, ¿verdad? Porque si gana Biden, así algunos demócratas no les guste, Biden no tendría ningún problema, agarra un micrófono y dice, bueno, perdí, chao, hasta mañana, y me voy a mi casa con mis nietos. Pero si gana Biden,
Trump va a seguir en esto, va a seguir peleando, digo para bien y para mal, tiene gente que lo sigue y va a seguir, creo que lamentablemente, desacreditando las instituciones, y esto va a terminar en los tribunales y ojalá que no termine en las calles. Sí, algo de tener en cuenta es que hoy está muy parejo, si bien los votos a contar probablemente sean más demócratas que republicanos, en estados como Pensilvania, así sean mucho más demócratas que republicanos, la proyección es que van a terminar por miles de votos la diferencia solamente, y probablemente en Wisconsin puede ser que sea un poquito más, pero también en cientos de miles de votos o en decenas de miles de votos. Entonces estamos hablando de un ganador por muy poquito. Recuerden que Bush en el 2000 ganó por 550 votos, me parece, en Florida, y se resolvió en la Corte Suprema, hubo un recuento, ese recuento dio que Bush ganó por 550 votos y eso le dio la presidencia por sobre Al Gore. En este caso estamos viendo un escenario muy similar, no creo que por 550, pero bueno, en 2 estados de esos 3, porque si solamente queda Pensilvania, o sea, si Biden gana Wisconsin y Michigan, gana igual. O sea, ahí Pensilvania deja de ser importante. Ahora, si uno se lleva Pensilvania, uno se llama Michigan, se lo lleva Biden, ponele, y el otro y Wisconsin se lo lleva Trump, ahí Pensilvania pasa a tener el voto definitivo. Entonces, y Pensilvania va a terminar siendo por muy, muy pocos votos, probablemente por miles de votos. Entonces, esos miles de votos sí probablemente terminen en la justicia y sí sean recontados, y ahí se va a terminar de definir. Ahora, si Biden logra ganar Wisconsin y Michigan y Nevada, que ya se le da de ganador, ya probablemente se lleve la victoria sin necesidad de ganar Pensilvania. Bueno, la verdad que las preguntas siguieron, pero nos vamos quedando sin tiempo. Así que muchísimas gracias, Jonathan, Ricardo. Disculpas por la interrupción, nuevamente, igual que a todos los presentes. Pudimos recorrer de la mano de ustedes cómo se construyeron las campañas tanto de Trump como de Biden, cuáles fueron los puntos destacados. Y bueno, terminamos ahora con las hipótesis acerca de qué puede llegar a pasar en el caso del triunfo de uno u otro. Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que se termine la confirmación de estas elecciones? Así que agradecerles a ustedes. También me gustaría agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Nahón, a la secretaria de Investigaciones, a Luz Canela Tsuji, al secretario de Coordinación Institucional de la UNLZ, Santiago Aragón, y al resto de las autoridades de la Casa de Estudio que están presentes. Y por supuesto a todos los presentes, gracias. Agradecerles una y otra vez por estar acá, que para nosotros no solo es un orgullo, sino que también es realmente emocionante. Así que yo me despido, queda con Oli la cuestión. Gracias. Bueno, gracias. Insistir en el agradecimiento, en la disculpa, como dijeron acá en el chat, parece que son cosas a las que estamos expuestos en esta nueva manera de hacer las cosas, en esta virtualidad. Seguramente hubiese sido más fácil parar a alguien sin ropa corriendo por la facultad, pero acá la reacción cuesta mover el mouse cuando uno está nervioso. Pero bueno, quedó para la anécdota y bueno, para contar algo también un poco accidentado. No es menor que hayan aparecido después de tantas charlas y de tantos temas que tocamos en esta oportunidad, cuando estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, cuando se están peleando allá, lo puede decir Ricardo, como mencionaban al principio, que está allá en el centro neurálgico de todo esto. Así que bueno, reiterar las disculpas, reiterar el agradecimiento, Ion y Ricardo. Fue un lujazo tenerlos, fue un lujazo escuchar de parte de ustedes todo ese análisis. Siguen los agradecimientos en el chat, en YouTube también la gente. Y lo que resta es invitarlos a todos los que estuvieron acá a que volvamos después de quizás un matecito o preparar un café, a juntarnos a las 18 con la conferencia Ingeniería en Comunicación Social, una mirada desde el trabajo colectivo, que va a estar a cargo de Jesús Galindo Cáceres y también con la participación de Octavio Islas,
en el espacio FISEC de nuestras jornadas de comunicación estratégica. Vamos a usar el mismo enlace, pero con mucho mayor cuidado con quienes van a ingresar, así que si nos retrasamos un segundo en hacerlos entrar, no se alarmen, simplemente estamos chequeando que seamos personas decentes todas en este espacio. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto a las 18 y durante toda la semana hasta el viernes. Muchas gracias por la paciencia, gracias a todos. Gracias a ustedes.